que casi cometo el mismo error que antes. No le di grabar y estaba hablando solo por un rato. Hablo solo de todos modos acá. Muy buen día, bienvenidos a un nuevo Escolio. Este va a ser como un notas a pie. La vez pasada no pude subir video y creo que caben pequeñas aclaraciones. Sobre el video anterior, una pequeña hipótesis que planteaba acerca de qué pasa si el 90% de la población votaba por el voto en blanco y solo un 10% al final votaban o por uno u otro candidato y uno de ellos llevaba la mayoría. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si era el ganador, el candidato que tenía mayores votos, la respuesta es sí, en segunda vuelta. Y bueno, sigo con la hipótesis, ¿qué pasaría si se levantara en ese momento un representante del voto en blanco? Esto implicaría una especie de golpe de Estado y esto es lo interesante porque se podría estar dando una situación similar, pero no con base en este criterio donde al ciudadano no le interesa ni el uno ni el otro, sino más bien se estaría dando con base al que no ganó. Más o menos así sería la situación. Y no sé si esto implicaría un golpe de Estado, es algo que debo pensar más a fondo, pero creo que tiene algo de sentido. El no reconocimiento de un individuo que ganó por mayorías implica el no reconocimiento de las leyes, y esto llevaría más bien a, ¿cómo se haría? A una imposición que no es lo establecido constitucionalmente. Yo creo que eso implicaría un golpe de Estado, pero eso va a ser por otro día. El tema principal del que traigo de pronto una nota que valdría la pena como aclaración es sobre el voto en blanco. Y es que el voto en blanco sí sirve. No sirve en segunda vuelta presidencial, pero sí en primera vuelta. Y podemos encontrarlo en el artículo 258 sobre el voto como derecho y deber. Esto, segunda nota. El punto es que el 258, parágrafo 1, plantea que el voto en blanco puede generar la repetición de las elecciones para alcaldía, gobernación, corporaciones públicas. Debo saber qué es eso, no tengo ni idea, pero les soy sincero, pueden buscarlo. Ahorita no me voy a poner a investigarlo para este video. Y presidente en primera vuelta. Ahora, lo que entiendo es que si la representación es personal, hay un individuo representando en ese momento, implica que la elección se deberá repetir sin ese individuo. Debe cambiarse el representante, el candidato, el que se presenta. Ahora, no funciona en segunda vuelta y ahí es donde yo creo que, que tendría un mejor sentido. Aún así entiendo que no se puede repetir ad infinitum, pero porque imagínense, cada rato el voto en blanco ganando, al final tendríamos un país de indecisos en las que no se puede hacer nada, ni bueno ni malo. Pero en segunda vuelta creo que hay una criba, hay un corte de todos los que podrían haber pasado y dicen, bueno, estos ni siquiera tienen el chance, pasemos esto de acá y repitámoslo. Aún así creo que este artículo lo especifica que las repeticiones se hacen con base en los que podrían haber pasado el umbral. Ahora, no sé si esto solo implica o solo está relacionado con las corporaciones públicas o también con el representante individual de la persona. Pero eso sería más bien para investigar luego. Ahora, creo que tendría mayor sentido si esto no es así. Si esto es así, si esto implica que quienes no hubieran pasado no tienen opción de cambiar su candidato y se da de nuevo, entonces se está tomando los dos mayores representantes o ganadores después del voto en blanco para luego llevar a cabo un proceso electoral con dos nuevos candidatos, pero de esos partidos que pasaron el umbral, que hubieran pasado a segunda vuelta. Ahí es donde creo que tendría sentido, bien, pero si no es así, entonces yo diría que tiene mayor sentido una repetición de elecciones en segunda vuelta. Ahora, también puede ser un arma de doble filo, porque si en primera vuelta, por ejemplo, si hubiera tenido dos candidatos malos, bien podría
plantearse estrategia, colocar a los menos malos para luego plantear los más malos en segunda y pasaríamos de Guatemala a Guatepeor, no sé cómo verlo esto, pero me parece interesante postura. El punto es que vayan al artículo 258, parágrafo 1 y tienen una idea principal de cómo el voto en blanco en realidad funciona en primera vuelta para elecciones presidenciales. Podemos analizar cómo funciona para el resto de opciones o qué otros mecanismos constitucionales. Asumo que si queremos decir que en lo que creemos son los principios del país, implica que creamos en la Constitución. Si hay algo que va contra la Constitución, significa que en ese sentido no queremos el país en el que estamos, no creemos en los principios en los que crecimos, queremos algo totalmente diferente. Y esto podría, y es también algo que quiero investigar, llevar a ciertos delitos. Y Dios mío, es que hay un montón de temas que a la vez se ven tan vagos que no le generan a uno la seguridad de decir esto es lo que está pasando a veces, que uno dice, ¿qué es lo que se está dando acá? Un delito de traición, un delito se me olvidan un montón de otros delitos, pero lectura ahí de largo. Ahora, segunda notica, y esto es algo que quiero investigar, el voto como derecho y deber. Y es que se empiezan a dar un montón de discusiones acerca de que quiénes deberían votar, de pronto quienes estudian, de pronto quienes tienen mayor educación y demás. Yo creo que hay algo que debemos entender, y es que lo básico del voto es más bien, y aquí es lo que quiero entender, que es un derecho, que es un deber, porque creo que lo principal del voto es que tenemos la opción de decidir si estamos dispuestos a hacer o tomar las consecuencias de lo que hicimos. Por tal razón, en algún motivo, me genera cierto rechazo que alguien me diga voy a votar por pero me largo del país. Se siente algo hipócrita, o sea, se siente algo como que no estoy asumiendo la responsabilidad de lo que tengo. Y por eso mismo yo pienso, si no estoy en el país, no tiene cierto punto sentido votar por alguien si es que ese alguien va a afectar a la gente dentro. No votarías por la gente que está a su alrededor, pero es complejo. ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un deber? Y ahí creo que una idea de Simone Weil tiene algo de sentido, porque ella plantea que casi que el desarrollo político, no sé cómo lo plantea, si debo volver a la lectura, pero la creación del derecho como una forma de pedir al otro respeto, dignidad, lo que hace es destruir la posibilidad de conocer al otro. Digamos que lo estoy parafraseando mal, que eso es, tómenlo como idea mía en absoluto, pero podemos ir a consultar el libro de El hombre y lo divino, no, esa es la otra, el persona, dejaré el libro por acá. El punto es que derecho implica algo que se tiene, no algo que por lo que se tiene por lo que se es, sino algo que se tiene por lo que pertenece, por lo que se le asigna. O sea, el derecho viene a ser casi ligado a la idea de persona, no a la idea de ser humano. El ser humano desaparece en tanto que aparece la persona, en tanto que la persona se vuelve ese ente jurídico al que se le pueden asignar cosas, se le pueden quitar y dar. ¿Y quién da? ¿Quién asigna? Esa es la cuestión interesante y por eso las discusiones que van en torno a que los que deberían votar es los que tienen más educación, creo que tienen algo errado. No se dan cuenta que si es así, significa que más bien ellos deberían estar exentos de toda responsabilidad o deber en caso de que suceda algo. Quienes tengan el derecho a votar son los que deben pagar las consecuencias de los resultados de su votación. Nuevamente, creo que la mejor forma de tomarlo es reducirlo a una aldea de algunas personas donde decir vamos a atacar la aldea vecina y que todos voten a favor, 10 personas nuevamente, decimos vamos a atacar la aldea vecina, todos votan a favor, ¿quiénes van a atacar la aldea vecina? Solo son 10, ¿quiénes van a atacar? Todos votan a favor, ¿quiénes van a atacar? Ahora, un tema diferente, que creo que me voy a meter en todos los temas interesantes, pero tras ver Freire y cómo
No, Freire, en realidad no había caído en cuenta esto, sino hasta que leí el análisis de los demonios en Freire de Oscar. Creo que era una lectura o un video, no recuerdo, pero si es video lo dejo acá, si es lectura también vayan a buscarlo. Oscar de Filosofía de Película, canal recomendado. Eh, Después de leer eso y empezar a ver un anime por recomendación de alguien por ahí, saludos Rafa, de cómo reencarnar en un slime, caí en cuenta de lo que significa creer que existe el racismo. Y es que creer que existe el racismo implica ser racista, o sea, implica creer en las razas, implica creer que hay una diferencia esencial, y aquí quiero resaltar esencial, por la esencia de cada individuo con base en un factor, y en este caso el factor que toman es el color de piel. Una cosa que es accidental, que yo creo que está es más que claro, que la esencia del individuo humano es ser humano y el accidente es que puede tener un color de piel diferente en un caso u otro por X motivo, genética, ambiente, cualquier otra cosa. Ahora, ello no implica que son diferentes y aquí creo que tiene todo el sentido del mundo al ver este tipo de animes eh, como el de Freyren o como el de la vez que me reencarné en un slime, porque uno empieza a ver que la diferencia de estos seres, de los seres que se van presentando acá, es esencial. O sea, un goblin, un elfo, un humano, son esencialmente diferentes, no son la misma clase de ser, no son, hay cosas que los diferencian, inclusive la parte en la que cobra mayor sentido es la lucha entre los lobos salvajes, se me olvida el nombre de los lobos estos, y los duendes, donde estos dos seres son enemigos naturales. Lo más cercano a creer algo así es más bien yo diría que leones y gacelas, y estoy jugando así como un poquito, yendo así como a la especie, al cambio de especie, pero más bien eso es lo que implicaría más bien una separación por razas. Ahora, el factor adicional es que hay algo en común que es un medio de comunicación también. Entonces, estos lobos, estos elfos, estos se me olvida, duendes, pueden hablar, pueden rogar, pueden decirle al otro que no haga esto, y los lobos igualmente dicen, lo vamos a comer, no sé qué vainas, pero son diferentes esencialmente, y por la diferencia esencial se podría plantear el hecho de que existen seres superiores e inferiores con base en su estructura física, pero es algo que no se puede dar en los seres humanos, porque entonces aquí me tendrían que explicar, tendría que plantearse quién no es un ser humano o quién es menos ser humano con base en esa estructura física con la que plantean eso. Y digo que no existe porque ello implica que si estoy diciendo esa persona está siendo racista con esta, estoy implicando que esta persona es diferente a esta. Es una cosa totalmente diferente decir que esta persona está siendo irrespetuosa con esta, insultándolo con base al color de piel. Es totalmente diferente decir esto porque se está planteando, dejando de manifiesto que ambos son personas y que lo malo que tiene esta persona no está en reconocer un accidente del otro, sino en usarlo de manera despectiva. No sé cómo plantearlo de ese punto. O sea, creo, ¿cómo decirlo? Que alguien, esto implica más bien en una tercera persona, diga que un otro está siendo racista, esa persona está siendo racista, es racista, porque cree que existe cosa tal como la raza. Ahora, puede existir desde el punto personal que una persona como tal diga y crea que los individuos que tienen cierto color de piel esencialmente
son menos humanos que los individuos que tienen cierto color de piel. ¿Podríamos decir que objetivamente es un juicio en el que se dice que este es racista? No, yo diría que más bien es idiota, porque el decir que es racista implica que yo creo en lo mismo que cree el otro, pero lo castigo a la inversa. Y yo creo que no tiene sentido. De la misma forma que quienes digan que cierto grupo no puede ser racista con otro porque el otro grupo tiene más poder, creo que ahí estamos cayendo en la misma vaina. Son grupos que caen en su concepto. Su concepto los hace ser por lo que luchan. Miran demasiado tiempo al abismo y el abismo los mira de regreso. Se convierten en el monstruo que dicen luchar, porque algo que es objetivamente bueno, el buscar el respeto de la otra persona por sus diferencias, los llevó a plantear una ley casi que universal en la que las diferencias son la esencia. Y yo creo que ahí puede haber un problema que no acepto, no me gusta en absoluto. Creo que ahí es donde entendí finalmente que no existe cosa tal como las razas, el racismo. Entonces sí. Por otro lado, y finalmente, si les interesa, puedo traer de vez en cuando unos animes. En especial hay un anime que estoy medio, no obsesionado, pero curioso y me ha generado ciertas sorpresas, que es Record of Ragnarok. Y es que este anime, como se debería, presenta cierta poesía detrás. Creo que quienes plantean el hecho de que, ay, no, son peleas y eso, yo digo, sí, está bien, esa es la parte más tonta, es la parte que menos me interesa, solo las peleas como tal. Me interesa qué hay detrás de la pelea y ahí es donde creo que hay hay poesía, hay algo detrás de esto. Y es que también se plantea, no, son peleas y se sabe quién es el que va a ganar. Creo que estamos viendo la superficie al pensar de que lo importante es saber quién es el que va a ganar. Es lo que creo que es relevante, es ver que el autor de en cada pelea donde sabe quién es el que va a ganar y podemos nosotros asumir quién es el que va a ganar, nos plantea al perdedor de una forma y al ganador de otra forma. Y una pelea que me tiene intrigado ahorita en este momento es la de Nicolás Tesla versus Lucifer. Y lo interesante, a mí, si no les gustan los spoilers, no escuchen esto hasta sáltense no sé cuánto, un minuto o 30 segundos, dejo por acá lo que deben saltarse. Pero Nicolás Tesla versus Lucifer lleva la pérdida de Nicolás Tesla. Y lo interesante es que podría plantearse bien la misma crítica que plantea Mary Shelley en, en Frankenstein o el moderno Prometeo, el monstruo de Frankenstein, el moderno Prometeo, donde la duda está en torno a si el hombre queriendo ser Dios, en realidad no puede generar un mal. O sea, más bien, el mal no sería lógico que al final de cuentas el hombre buscando ser Dios lleve a que gane el mal. Y aquí es complejo porque en esta lucha, ya no voy a decir nada más, ya se sabe el spoiler, eh, parece darse esta situación. Ahora, ¿qué es el mal en ese punto? Ahí hay peleas que muestran mejor la idea del mal, en especial la de Hércules versus Jack el Destripador. Creo que ahí podemos ver cosas más interesantes para analizar, donde el ser humano no es solo el bueno y la víctima, el ser humano puede ser el malo y el victimario. ¿Qué nos separa de ser eso? Y es donde, sí, si les interesa, podemos traer estos temas ahí trayendo cada una de las peleas y así. Dejaré el video por acá, dejo por aquí recomendación de esta canción, Muerto en Choroní, se me olvida el nombre cada rato, debe ser un lugar está bonito de visitar. Y nos vemos la próxima.